Y bienvenidos un día más a los directos del Instituto Claritas. Bueno, sabemos que llevábamos un par de semanitas que no hacíamos directos, que estábamos más ausentes. Os lo explicaré al final para dar tiempo, ¿no?, ahora a que se conecte, a que se vaya conectando la gente, y al final os explicaré, bienvenidos. Os explicaré bien cuáles van a ser estos cambios que os comentaba que hemos estado preparando en los directos a lo largo de estas 2 semanas. Como siempre, mientras os voy introduciendo un poquito quiénes somos, y también, para los que seáis nuevos, daros la bienvenida, si no lo sabéis, si no habéis estado nunca en uno de nuestros directos, y presentarme. Yo soy Olga, yo soy terapeuta en el Instituto Claritas, y os cuento un poco cuál es nuestra manera de trabajar. Nosotros, como trabajamos, pues somos un equipo bastante grande de psicólogos de diferentes escuelas, diferentes maneras, ¿no?, de entender la psicología, y por eso ofrecemos una primera valoración gratuita inicial, que es de media hora, para poder, pues si alguien cree que necesita ayuda o que le podría ser conveniente en formato familiar, individual o de pareja, pues lo que hacemos es hacer esa primera valoración para conoceros un poco más, para que nos contéis qué dificultades os estáis encontrando, y a partir de ahí seleccionar el que creemos que va a ser el terapeuta que mejor os va a poder ayudar. Y también contamos con muchas cosas externas, formaciones, supervisores y demás. Pero tampoco voy a entrar mucho más en detalle, simplemente que sepáis, ¿no?, si sois nuevos, que existe esa posibilidad, ¿no? Si conectáis con alguna parte de lo que hablamos en este directo, con cualquier otro tipo de problemática, o si habéis escuchado algún otro de nuestros directos y creéis que esto os puede beneficiar, ¿no? Os cuento un poco, ¿vale? Os cuento de qué vamos a hablar hoy. Pues como sabéis, estuvimos haciendo los directos de pareja, pasamos a hacer los directos sobre temas de ansiedad y hoy continuamos, ¿no?, con estos temas relacionados con la ansiedad. Como sabéis, los que igual habéis estado, si no podéis, ¿no?, mirarlo en nuestro Instagram TV, hemos hablado sobre cómo ha afectado todo este tema de la pandemia, ¿no?, ha generado un aumento en la ansiedad, cómo muchas veces lidiamos con la ansiedad de una manera un poquito saludable, ¿no? O sea, por ejemplo, con la comida, que tapamos, ¿no?, pues a veces esas emociones, o cómo nos afecta también la ansiedad en el ámbito laboral o escolar, ¿no? Depende en qué momento de la vida estemos, o cómo vemos que afecta a personas que tenemos cerca, a nuestros hijos, nuestras parejas, ¿no?, etcétera. Entonces, pues también, ¿no?, un poco en línea con eso, con cómo vemos cómo nos afecta también en las relaciones personales, ¿no?, que creemos que es un área muy importante en la vida, ¿no? Somos seres sociales y por lo tanto necesitamos esa relación interpersonal con los demás. Y pues a partir de ahí vamos a hablar, ¿no?, de cómo afecta a veces la ansiedad a la calidad de nuestras relaciones, ¿no? Cuando la ansiedad está presente, pues no solo nos afecta, no podemos, ¿no?, normalmente como compartimentar, ¿no?, nuestra vida, sino que cuando hay una sintomatología que está presente o una dificultad que está presente y que nos está afectando, nos afecta a todas esas áreas, y también eso hace que nos afecte a nuestras relaciones interpersonales, porque estamos más irascibles, etcétera. Pero además de ello, ¿no?, hay gente que tiene dificultades y que muestra ansiedad a la hora de establecer estas relaciones interpersonales. Que eso sería como la mínima expresión, o a veces lo que se confunde con pues esta persona es muy tímida, es muy solitaria, no le gusta compartir, ¿no? O sea, y su máxima expresión, digamos que sería la fobia social. Todo esto, ¿no?, sea en el grado que sea, tiene un impacto en nuestras relaciones, ¿no?, y en nuestro día a día, porque además en su máxima expresión, como decíamos, que es la fobia social, que evidentemente luego hay grados, pues nos afecta, eso también hace que nos afecte al ámbito laboral, al ámbito social, al ámbito familiar, ¿no?, etcétera. Y muchas veces eso vemos que es, puede tener diferentes causas, ¿no? Como siempre decimos, ¿no?, en psicología normalmente no hay una cosa que sea causa-efecto directa, sino que hay muchas variables que pueden incidir en eso. Pues pueden ser malas experiencias, puede ser baja autoestima, puede ser,
una serie de diferentes cosas, inseguridades, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar, ¿no? En el directo de hoy. Por cierto, antes de yo también que me embalo y me pongo aquí a contaros las cosas, invitaros, ¿no? A que también que podáis hacer las preguntas que consideréis necesarias y que bueno, que si os van surgiendo dudas a lo largo del directo, que bueno, que podáis pues no interrumpirme porque no podéis hablar, ¿no? Pero sí que me podéis, ¿no? Lanzar una pregunta y yo pues si veo que la voy a poder contestar luego, ya os lo diré, ¿no? Pero vamos, que aquí esto se trata de que sea interactivo y que podáis vosotros también participar. Pero bueno, vamos a diferenciar un poco entre qué es la timidez, ¿no? Que decíamos que a veces es como esa mínima expresión o esa parte que puede pasar como más desapercibida, y que sería la fobia social, ¿no? Pues la timidez al final es un rasgo de personalidad, no es una característica de personalidad. Hay mucha gente, ¿no? que es más bien tímida y que genera una dificultad a la hora de establecer pues vínculos o expresarse o pues bueno, en general relacionarse, ¿no? con la gente, y normalmente eso hace que esa interacción social suponga un esfuerzo y que suela generar pues un poquito de ansiedad, ¿no? Pues, o sea, pues que te pongas más rojo o que pues te pueda entrar, pues te puedan sudar las manos, ¿no? Esa pues una expresión también fisiológica, pero más leve. Y bueno, este tipo de personas más bien tímidas tienden a ser más calladas, se sienten más cómodas en grupos más pequeños que en grupos más grandes, no les gusta no tanto la interacción a nivel grupal, intentan pasar como más desapercibidas, y a veces bueno, pues se sienten un poquito inseguras o incómodas en determinadas situaciones sociales. Eso sería como un poco la timidez, ¿no? Lo que todos podemos entender, que es lo que decía. Pero eso, llevado a su máxima expresión, ¿no? O llevado a un extremo, pues sería la fobia social, que la fobia social ya pasa a ser un trastorno, ¿no? Un trastorno psicológico que está englobado dentro de los trastornos de ansiedad. Y bueno, pues ¿cómo identificarlo, no? Pues ahí hay un miedo extremo a exponerse a determinadas situaciones sociales. Puede ser, ¿no? Que sea, pues oye, a mí se me manifiesta en forma de no puedo hablar en público, es decir, tengo que exponer un trabajo, tengo que liderar una reunión en el trabajo y se me hace imposible, tengo taquicardia, tengo sudoración, puedo incluso llegarme a dar un ataque de pánico, ¿no? Pues ahí ya llega a un extremo. Ese miedo es irracional y es muy acusado. Entonces, bueno, eso se puede quedar ahí, ¿no? Como digo, también dentro de que eso ya sería un trastorno, también hay grados, ¿no? Pero a veces eso afecta solo a una área, digamos, a lo laboral, pero hay veces que afecta también a lo social, a lo familiar, ¿no? Y aquí va abarcando más áreas, con lo cual eso hace que yo cada vez me vaya aislando más, que cada vez en determinadas situaciones mi respuesta ante la posibilidad de tener que exponerme, ya eso me genere sintomatología ansiosa, y bueno, y eso hace que yo poco a poco vaya evitando, ¿no? esas situaciones. Eso me genera mucho malestar, pues bueno, pues lo evito, no quiero tener ese malestar que me genera. ¿Eso qué ocurre? Que a veces, bueno, eso afecta a la calidad de vida y al desarrollo personal y profesional en muchas ocasiones del individuo. Entonces, un poco expuestas estas dos partes, ¿no? Que es la timidez y que es la fobia social, no sé si vosotros apreciáis ya de entrada la diferencia, ¿no? Pero bueno, sí que hay 4 diferencias que me gustaría destacar, porque muchas veces no se confunden o se enmascara, ¿no? Una con la otra. Sobre todo una persona que tiene fobia social, no, es que es muy tímido. Bueno, aquí hay ocasiones que puede ser timidez y hay ocasiones que puede estar ya suponiendo un problema, ¿no? Y ahí están estas 4 diferencias que voy a exponer ahora. Por ejemplo, la no evitación, ¿no? De la interacción social. Es decir, una persona tímida, normalmente, bueno, pues esa timidez es algo que se mantiene en el tiempo y que la persona, bueno, pues le puede generar más o menos malestar determinadas situaciones, pero no las evita, ¿no? O sea, se puede exponer a ellas y, bueno, pues puede sentir en momentos cierta incomodidad o no, pero no las evita. Y a veces con el tiempo, además, eso va modulándose, ¿no? A veces esa timidez se va cada vez a menos o, por ejemplo, son ante situaciones más concretas.
Véase, pues conocer gente nueva, pero en cambio cuando ya hay más confianza se siente más a gusto. En cambio, la fobia social no, cada vez normalmente lo que hace es presenta un elevado nivel de malestar y de miedo a la hora de exponerse a esa situación y normalmente va abarcando cada vez más áreas, ¿no? O sea, va como ampliando su terreno. Luego también, lo que decíamos, ¿no? Un poco que el miedo sea más bien generalizado, es decir, la timidez, bueno, pues se suele, lo que decíamos, es esa incomodidad, pero no llega a ser miedo o es ante situaciones concretas, por ejemplo, pues, oye, pues yo lo paso regular cuando tengo que hablar en público, pero bueno, más o menos lo logro hacer, pues eso, lo que decía, ¿no? Pues te puedes poner más rojo, te pueden sudar las manos, ¿no? Todos en algún momento dado hemos tenido cierto temor a alguna situación social, ¿no? En cambio, la fobia social es algo mucho más generalizado, ¿no? Ante varias situaciones o ante situaciones de diferente tenor. Luego también, las diferencias fisiológicas, lo que os decía al principio, ¿no? Pues una cosa es que yo me ponga un poquito rojo, o que me suden las manos, o que se me acelere un poco, que tenga un poquito de taquicardia, y otra cosa no es que sea constante, una sudoración brutal, muchísima taquicardia, sensación de que me falta el aire, ¿no? E incluso que eso pueda desembocar en una crisis de angustia o crisis de pánico. Y luego también, ¿no? Que yo creo que la timidez, hay un punto que no es tanto miedo cuando yo me imagino la situación temida. En cambio, en la fobia social, perdón que no me salía, es nada más imaginar esa exposición ya genera malestar. Y luego también en qué me limita, ¿no? Yo creo que eso también es el cuarto punto clave y el punto que puede suponer una diferencia entre una y otra. Pues una persona, como decíamos, una persona tímida no suele evitar o puede evitar alguna situación concreta, en plan puede decir, uy, pues prefiero cruzarme la calle para no tener que saludar a alguien que no conozco mucho y con quien no me siento del todo a gusto. Pero una persona con fobia social probablemente lo que hará es evitar salir a la calle para encontrarse a alguien, ¿no? O sea, yo creo que ese es un ejemplo como clave. O por ejemplo, una persona tímida puede exponerse a exponer un trabajo o a liderar una reunión con un nivel más o menos alto de malestar, pero una persona con fobia social poco a poco lo irá evitando, ¿no? Y evitar esas situaciones. Vale. Entonces, expuestas, ¿no? ¿Qué son cada una de ellas y esas diferencias, ¿no? Esos 4 puntos clave que yo creo que nos ayudan, ¿no? A la hora de poder diferenciarlo, ¿no? Igual nos estamos pensando pues en algún amigo, en algún familiar, en nosotros mismos, ¿no? En determinadas situaciones. Pero ahora, como siempre, hacemos, ¿no? Y como creo que es importante también recoger un poco qué podemos hacer, ¿no? O sea, algún tip, algún consejo, alguna pauta, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante esto? Que como siempre digo, son muy generales. ¿Por qué? Porque al final habrá que ver cada persona concreta y cada dificultad concreta, de dónde viene, cuáles son las causas, ¿no? No siempre son las mismas causas. Pero bueno, siempre ofrecemos estas pautas así más generales. La primera, encuentra los motivos, ¿no? Que te motiven para generar el cambio. Yo creo que es muy importante en estos casos el pensar, vale, esto está afectando, ¿no? A mi día a día y me está impidiendo disfrutar de una serie de cosas, ¿no? O está teniendo un impacto negativo en mis relaciones o a nivel laboral, pues voy a encontrar motivos que me motiven para, valga la redundancia, ¿no? Para querer superarlo, es decir, motivadores. Vamos a encontrar esas causas que me van a hacer aferrarme al cambio, porque el cambio no va a ser fácil, ¿no? Porque evidentemente exponerse a los miedos no es algo sencillo, ¿no? Precisamente, oye, pues tengo miedo a algo que yo percibo como peligroso, eso me genera ciertas sensaciones desagradables, pues eso me hace evitarlo, ¿no? O sea, nadie queremos tener esas sensaciones tan desagradables. Luego, también creo que es importante el no justificarlo. Es decir, muchas veces, ¿no? Lo que decíamos, por eso hacíamos esa diferencia entre la timidez y la fobia social, porque muchas veces se tiende a enmascarar o a decir, no, es que es muy solitario, no, es que es muy tímido y no le gusta, ¿no? Bueno, habrá que ver, ¿no? Cuándo es, pues por eso exponía esas diferentes caras, ¿no? O sea, porque, bueno,
porque hay veces que ya pasa, ¿no?, de timidez a poder estar siendo un problema, incluso un trastorno de ansiedad, como es la fobia social. Luego también yo creo que es importante identificar, ¿no?, hacer ese trabajo de introspección, identificar cuáles son nuestros miedos y expresarlos, ¿no? O sea, poder decirlo, oye, esto me está dando miedo, ¿no? O sea, esto me está generando ansiedad, ¿no? Poder expresar esas emociones. Luego también, y muy importante, fijarse pequeños objetivos. Como digo siempre, ¿no? Al final no se trata aquí de dar unas zancadas, ¿no?, enormes y que eso me haga tambalear y que sienta que me caiga y que luego eso me genere muchísima frustración porque no lo he conseguido, sino que, oye, vamos a ir poquito a poco, ¿no? Fijando objetivos chiquititos, pues quizá al principio es, oye, me voy a exponer a esta situación, pero acompañado de alguien o no, de alguna manera, ¿no?, que sea algo gradual y con lo que yo me vaya sintiendo poco a poco cómodo, pero siempre intentando salir de esa zona de confort, ¿no? Porque al final la evitación lo único que hace es reforzar esos pensamientos sobre que ese algo que estamos evitando es peligroso, esa situación social que estamos evitando es peligrosa. Y luego, muy importante, yo creo que aquí es fundamental pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda, pues quizá primero pues a familiares o amigos, ¿no? Ver si así me pueden ayudar y si no, ¿no? Porque como decía, no es fácil enfrentarse a los miedos, al propio miedo. Pedir ayuda profesional. Yo creo que es muy importante el poder pedir esa ayuda, es muy valiente y muchas veces reconocer que solos no podemos, ¿no? O sea, muchas veces tendemos a pensar, no, porque yo puedo solo, porque no es tan grave, ¿no? Tendemos a minimizar, justificar y desde ahí nos cuesta, ¿no?, pedir esa ayuda. Pues yo creo que es importante, ¿no?, poder pedir esa ayuda profesional. Y bueno, esto sería un poco el contenido que habíamos preparado para el directo de hoy. Como os comentaba a mitad, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna duda sobre lo que he explicado, pero bueno, os invito a que las podáis hacer ahora o, como sabéis, pues a través de comentarios, a través de mensajes directos, al mail, que es contacto@institutoclaritas.com, como vosotros os sintáis más cómodos. Y bueno, yo si no voy a estar aquí unos minutitos esperando a que me hagáis las preguntas. Y mientras espero a ver si alguien se anima a preguntar o plantear alguna duda, voy a aprovechar para contaros un poco lo que os decía, estos cambios, ¿no? O sea, estamos intentando, bueno, pues como siempre, ¿no?, acercar el mundo de la psicología, que a veces es muy desconocido o es un tema tabú o aún sigue habiendo un poquito de estigma, acercarlo, ¿no?, a todo el mundo y que sea un acceso fácil, ¿no? Que creemos que Instagram es una buena vía para ello. Entonces, desde ahí lo que vamos a empezar a hacer es, vamos a alternar, vamos a seguir haciendo directos semanales, pero vamos a alternarlos. Los lunes van a ser sobre temas de ansiedad durante una temporada más. Luego probablemente cambiemos, abordaremos otros temas o volveremos a hablar de pareja, un poco en función de la demanda. Los miércoles seguramente aún falta por definir, pero en principio creo que van a ser los miércoles a las 7 de la tarde, lo anunciaremos en un post o en Insta Stories o de todas maneras estaréis informados, ¿no?, sobre eso. Vamos a empezar a hacer directos dirigidos a papás y a mamás, ¿vale?, a padres. ¿Por qué? Porque identificamos que, bueno, no solo es importante, ¿no?, el tema de pareja, los temas individuales, sino que también muchas veces encontramos dificultades en padres, ¿no?, bien sean pareja o no, que están teniendo dificultades de cara a la educación, ¿no?, con los niños, cómo poner límites, oye, por ejemplo, cómo poner límites, cómo gestionamos las nuevas tecnologías, ¿no?, como un montón de dudas que nos van llegando y creemos que es una manera interesante de poder abordar estos temas. Y bueno, pues eso os cuento, ¿no? O sea, creo que puede ser muy positivo, espero que eso os interese. No sé si los que estáis hoy conectados tenéis niños, pero bueno, si no también pues igual algún amigo, algún familiar, ¿no?, que le pueda interesar. Os anunciaremos la fecha exacta, ¿vale? La fecha exacta y la hora. Pero el primero dirigido a padres va a ser sobre disciplina positiva, ¿no? Así que, bueno, ahí dejo ese título.
Lo mismo, o sea, si hay alguna duda en cuanto un poco a la gestión de estos directos, como os decía, por ejemplo, pues esta semana ha sido el lunes sobre ansiedad, pues la semana que viene será probablemente el miércoles dirigido a padres. Os anunciaremos exactamente fecha y hora para que estéis al corriente. Y bueno, como siempre, ¿no? Como os decía, invitaros a que si os habéis sentido, habéis conectado, ¿no?, con algo que se ha comentado en este directo, en algún otro, o estáis atravesando algún tipo de dificultad, bueno, pues que nos contactéis, que no dudéis en contactarnos, preguntando información sin ningún tipo de compromiso. Y bueno, como decía al principio, el tema de las valoraciones, estas valoraciones gratuitas, para que, bueno, a ver, me preguntan, ¿qué se le dice a un adolescente tímido cuando te dice que tiene difícil cuando su grupo de amigos se relacionan con otros chicos donde ya no está cómodo y se siente el rarito del grupo? Entiendo que pone ratito, pero entiendo que te refieres a rarito, Sonia. Bueno, aquí no habrá que ver. Si él no está cómodo en determinadas situaciones sociales, bueno, habrá que ver cuál es el motivo, ¿no?, por el que no se siente cómodo. También es cierto que la adolescencia es una época complicada. Es una época de muchos cambios, ¿no?, en que el grupo de pares es muy importante. Muchas veces, ¿no?, cuando alguien es un poco diferente, eso genera incomodidad, ¿no? Habrá que ver cómo es esta incomodidad en concreto y qué motivos le hacen sentirse incómodo, ¿no?, para poder gestionar eso. Así, o sea, en general, no, o sea, es que yo siempre lo digo, ¿no?, que es muy difícil cuando me planteáis casos concretos, ¿no?, con tan poquita información daros, ¿no? O sea, yo creo que bueno, que aquí sí que es importante, sobre todo yo lo que te recomendaría de cara a este adolescente es preguntar, ¿no?, con curiosidad, y que él se sienta que tiene pues ese espacio donde poder hablar, donde poder expresar cómo se siente, ¿no? O sea, y que se sienta escuchado. Si lo cuenta, ¿no?, es probablemente porque siente que hay esa confianza, ¿no?, y poder, pues oye, tenderle la mano de, oye, ¿qué está pasando y qué te hace sentir así?, ¿no? Y ver qué problema, ¿no?, o qué dificultad puede haber de trasfondo. De todas maneras, ¿no?, también podemos hablar, ¿no?, un poco sobre... se me acaba de ocurrir, ¿no?, tenemos ya una programación preparada para estos directos enfocados a padres que os comentaba, pero sí que podemos también abordar, ¿no?, este tema un poco de cómo, ¿no? O sea, yo creo que cómo acercarnos a veces a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, ¿no?, a quien sea, pero también un poco yo siempre digo como desde la curiosidad, ¿no?, que es importante. Muchas veces queremos darles una solución, ¿no?, desde nuestra propia angustia, pero sí que es el preguntarles, ¿no?, ¿y qué pasa? ¿Por qué te sientes incómodo?, ¿no? Y intentar ahí tener información también. No sé si te sirve, o sea, sé que no es algo muy concreto, ¿no?, pero como te decía, necesitaría un poquito más de información para poder responderte algo más concreto. Pero sí, también, ¿no?, sobre la timidez en los adolescentes, ¿no?, cómo se puede gestionar, ¿no? Se me ocurren ahí que hay varios temas, ¿no? También a raíz de vuestras preguntas intentamos también poder preparar contenido que os interese. Y bueno, yo por mi parte no sé si hay alguna duda más, alguna cosita más que me queráis comentar. Vale, me dices que muchas gracias. Nada, espero que te haya servido, y lo dicho, ojalá podamos abordar todos estos temas y cuando hablemos, ¿no?, de estos directos más dirigidos a padres, pues también, o sea, abordaremos un poco todo el ciclo vital de, o sea, pues infantil, adolescentes y demás, pero espero que te sirvan, ¿no? O sea, ya, como digo, anunciaremos exactamente fecha y hora de los días que empezamos, y a partir de ahí será cada 2 semanas los de padres. Y pues bueno, pues yo, si no hay ninguna duda más, ninguna pregunta, yo me despido. Como siempre, ha sido un placer poder estar aquí con vosotros un lunes más. Muchísimas gracias por vuestra atención y por las preguntas. Y bueno, la semana que viene seguramente nos veamos ya en el directo de padres. Y nada, iremos dando más información, así que estad atentos a nuestras publicaciones y demás. Y bueno,
Pues que tengáis buena semana. Un saludo. Hasta luego.